Recuerdo que hace como un año que estuve aquí en un domingo por la noche y antes de eso estuve aquí en marzo, una noche en marzo cuando vine para acá en la tarde. eh, Manejé por una presa. Ah, Me emociona estar aquí porque es algo nuevo para mí, pero cuando llegué le estaba diciendo a alguno de los ancianos, no recuerdo el nombre de todos ellos, pero cuando ves las caras con los que has hablado antes, a veces eso es todo, recuerdas la amabilidad, eso lo recuerdo de este lugar, por cierto. Tengo a Gideon aquí conmigo, vino un año conmigo y fuimos a Castle Air Force Base. Él quiere hacer eso otra vez, así que está muy... le encantan los aviones. ¿Hay algún piloto aquí? ¿Algún piloto? En el segundo servicio voy a andar buscando a un piloto. Le quería hacer la bienvenida a mi hijo y contarle algunas de estas cosas. Le encanta. Y no hay ningún joven aquí. Están en el segundo servicio. Qué bueno. Puedo trabajar entonces a los listos esta mañana y luego para el próximo hablaré con los aviadores. No, he trabajado con muchos jóvenes y algunas de las cosas que aprendí, cambié de inglés a enseñar la Biblia. Al principio no estaba seguro en una iglesia cristiana donde había muchas iglesias que venían y simplemente te quería dar esta lección que aprendí. Muchas de estas iglesias no abren la palabra y no les voy a decir los nombres, muchos de esos no están aquí, pero tuve el honor de presentarle a muchas a familias cristianas historias del Antiguo Testamento y lecciones del Nuevo Testamento que muchos de ellos no han escuchado. Y siempre me sorprendo por eso. Yo sé que mientras vengo aquí a Hickman Community Church, yo sé que estoy lidiando con personas que navegan la palabra de Dios y están allí. Con eso dicho, quiero llegar a mi pasaje, pero a lo mejor voy de un lugar a otro con esas referencias. Me gusta, así como tu líder de adoración. Gracias, Josh. Eso fue como juntado con el sermón de hoy. Me encanta. Y voy a estar allí en el Salmo 91 como estuve enseñando esta semana. Te doy gracias y me da gusto estar con ustedes. Quiero comenzar leyendo el texto. Vayan conmigo a Segunda de Reyes capítulo 6. Segunda de Reyes capítulo 6. Voy a leer todo el capítulo, todo este, y luego vamos a regresar un poco de pedazo a pedazo. Iba a decir que enseño lo mismo en mi escuela 6 veces a la misma vez. Acabamos de pasar Génesis y tengo que decir, leyendo Génesis 6 veces, lo leemos casi todo. Aprendes tanto por repetición. Tú sabes eso. Bueno, tengo una pequeña repetición. Vamos a comenzar con un repaso de toda la lectura, comenzando en el verso 8. Y puedes ponerte de pie conmigo, por favor, en honor de leer la palabra del Señor. Yo sé que tu versión va a ser a lo mejor Aram. Esa es una porción de seria. Yo lo voy a leer como la tengo aquí y puedes seguirme. 2 traducciones, los que tengan otra traducción. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y al varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamó a sus siervos y les dijo, ¿no me declararáis vosotros quién de nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en el rey, el cual declara al rey
de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a aprenderlo. Y él dijo, he aquí que está en Dotán. Entonces enviaron el rey allá gente de caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente del caballo y carros. Entonces el criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscas. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los matarás. ¿Matarías tú a los que tomas cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más volvieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, oramos que tu Santo Espíritu iluminara nuestros corazones a esta verdad. Las verdades aquí son en cuanto a tu poder para abrir nuestros ojos. Te damos gracias por ojos que están abiertos a la verdad de Cristo, que Él es nuestro Señor, Rey, Creador, Salvador. También pido que Él ilumine más nuestros corazones para reconocer qué tienes para nosotros. Por tu Espíritu Santo te pedimos, amén. Por favor, tomen asiento. Estamos orando, Señor, abre nuestros ojos. De la misma manera que Elías oró para que el criado pudiera ver. Señor, te pido por favor, te ruego, abre sus ojos para ver. Tenemos que entender los tiempos aquí, y los ancianos ya nos hicieron saber que los paralelos entre ese tiempo y nuestro tiempo, hay una buena razón que yo he llegado a este texto, porque nuestro texto cubre un tiempo donde la gran pregunta venía de la nación de ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Dios verdadero? ¿Dónde estás, Señor? Preguntas como no estás en un viaje o está dormido. Estas son algunas de las preguntas que están en el Primera y Segunda de Reyes, y la oración de Eliseo es, Señor, por favor, abre los ojos para ver. Pero quiero que sepamos o que notes, que vas a ver esto cortamente, que Elías, el hombre de Dios, en esa oración, él es como la boca del Señor. También ora otra oración o hace otra petición. También hace esta petición diciendo, Señor, ciégalos para que no puedan ver. Son dos peticiones que se le hacen al Señor. Señor, abre los ojos, y también Señor, ciega sus ojos. Quiero que reconozcamos cómo estas dos pueden existir tan cerca. Tú y yo vivimos en un tiempo como era en el tiempo de Eliseo, donde la voluntad de Dios es de que estas dos condiciones existieran. Algunos tienen vista y otros están ciegos. Y no estoy hablando políticamente, porque no ven la verdad. No estoy hablando intelectual ceguera o inmadurez, o que no tienen conocimiento. No estoy hablando de una palabra que
se usa en estos momentos como que hay un grupo especial, los cuales los ojos se han abierto. No estoy hablando de eso. De lo que estamos hablando es dos condiciones que existen juntas en nuestro texto y el día de hoy. Y esto es guerra espiritual y visión espiritual. Y como en la historia que tenemos ante nosotros esta mañana, es Dios quien es soberano sobre ambas estas dos condiciones. Quiero que veamos y quiero mantener las palabras de Cristo, las instrucciones de Cristo en cómo Él operaba, conociendo que había una army lista para pelear por Él. Y quiero que estén listos para mirar las proyecciones, del PowerPoint. Juan 9:39, Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Eso es verdadero en el tiempo de Cristo, el tiempo de Elías, de Génesis al futuro en Revelación, es también cierto de nuestro tiempo. Quiero que miremos esto. Nuestro texto revela 4 verdades que aunque no todos tienen ojos para reconocer estas verdades, si tú las ves, vamos a mirar 4 verdades de la época de Eliseo que son absolutamente verdaderas de nuestro Dios inmutable. Estas son verdaderas de nuestro Dios inmutable. Él nunca cambia. Déjame te las digo todas de una vez y después las vemos de una por una mientras las cubrimos en el texto. La primera es: Dios es soberano sobre todos los acontecimientos de la historia. El segundo, Dios cumple su perfecta voluntad aún a través de planes, acciones humanas malvadas. Vamos a ver eso aquí, lo vamos a ver hoy. Los que están en Cristo disfrutan, número 3, los que están en Cristo disfrutan su protección invisible, y número 4, las advertencias desatendidas de Dios al mundo que son intencionadas para ser escuchadas por aquellos que confían en Él. Vamos a ver acontecimientos, vamos a mirar de estas advertencias. Entiende la situación en que Eliseo se encuentra, porque estamos en medio de su ministerio y ya hemos pasado de los reyes, y lo que vamos a mirar en Reyes y lo que vas a encontrar es que la práctica de la gente durante el tiempo de los jueces se ha convertido en la agenda de los monarcas, así que la situación está peor. La situación se ha convertido para que los que están en poder están haciendo exactamente lo que la gente en el tiempo de jueces hacían. ¿Y cuál era esa práctica en el tiempo de los jueces? Eso lo leemos en Jueces 21-25, donde se nos dice: en aquellos días no había rey en Israel y todo el mundo hacía lo que estaba correcto en sus propios ojos. En la época de Eliseo, en nuestro texto y profundo en la historia de los reyes, cada rey hace solamente lo que es correcto en sus propios ojos. Y eso comienza con Saúl y luego en Rey David, que es uno de los buenos reyes. Él está en Primera de los Reyes, muere en el capítulo 2 y luego viene Salomón. Salomón, el gran rey anticipado con lo que le pide a Dios, que le pide que sea sabio. Y por último, Salomón hizo lo que fue malo ante los ojos de Jehová y no siguió enteramente a Jehová como lo había hecho David su padre. Primera de Reyes 11:6. Y luego viene Raboam. El orgullo juvenil divide el reino. El que sigue es Jeroboam. Estaba adorando becerros de oro, instalando falsos sacerdotes e instituyendo falsas fiestas. En esta dinastía de desobediencia está pleno apogeo. Querían un rey, ahí está. Probablemente los más corruptos de estos es Ahab, quien Elías tenía problemas con él y estaba tan ciego que llama a Elías el tropezador de Israel. Y su predecesor le dijo: pero
No, dice, sino que tú y la casa de tu padre han abandonado los mandamientos de Jehová y han seguido los Baales. Eres tú, rey, y ni siquiera lo puede ver. En el momento de nuestra historia, en Segunda Reyes 6, estamos profundamente en esto y ni siquiera obtenemos el nombre del rey. Él es anónimo. Algunos han pensado que es este o el otro, pero la monarquía se ha convertido en un borrón de desobediencia ciega una y otra vez y se está poniendo peor. Así que Eliseo cuando llega tiene mucho trabajo y la disciplina de Dios a través del exilio es inevitable y se le da a la gente después. Esta historia se presenta algunos 300 años antes de que esto pasara y están en exiliado. Y lo que ellos reciben del escritor es una explicación que el por qué están en esta situación. Reciben esta historia porque necesitan ser recordados que están cosechando lo que se merecen en su cautiverio. Segundo Reyes 17:7 dice que sucedió porque el pueblo de Israel había pecado contra Jehová. Y el escritor añade más adelante en el capítulo que el pueblo anduvo en las costumbres de las naciones quien Jehová expulsó. No están aprendiendo su lección y el pueblo actuó secretamente, pecados secretos, y edificaron lugares altos para dedicarlos a la idolatría, construyeron columnas y acera en cada colina y hicieron ofrendas haciendo cosas impías y sirviendo a los ídolos y no escucharon a las claras advertencias del Señor y de sus fieles profetas. Algunos dijeron que no se deberían de llamar primera y segunda de reyes, sino primera y segunda de profetas, porque los profetas son los que están haciendo todo el trabajo. Así que la narración era entonces como está ahora, como una severa advertencia llamado a la obediencia al Señor. Por eso quiero pasar tiempo en Él. Me he encontrado que me encanta Jesús y quiero adorar al Señor Jesús, pero para ser cándido, más tiempo que paso en la Escritura, lo más que veo que no podemos alejarnos del pecado. Y quiero pasar esto a los jóvenes y mirarlos que les da miedo. Espero eso. Cuando me doy cuenta, no es solamente por el amor a Cristo, si no estás allí, es el temor a Cristo que puede llevarte a una buena obra a ti y llevarte a la obediencia. Así que es lo que miramos aquí, una advertencia. Quiero comenzar con este primer punto y luego vamos a mirar el pasaje otra vez. Dios es soberano, este punto. Dios es soberano sobre todos los acontecimientos de la historia. Y mientras estoy pensando en esto, cuando le estoy leyendo los libros del Antiguo Testamento y cuando escucho sermones, estoy en una situación, en un contexto donde veo este punto todo el tiempo. Y a veces quiero una nueva punto de vista, pero el punto es que Dios es soberano sobre todas las cosas en la historia. Estoy pensando que tú estás en el contexto similar a mí y lo escuchas esto todo el tiempo. Pero la repetición de esto no debe cegarnos a la naturaleza asombrosa de esta verdad. Esto es lo que quiero decir. El mundo, vamos a ver, que se niegan a aceptar la verdad del gobierno y el poder de Dios. Así que la gente dice cosas como si Dios se revelara a sí mismo o simplemente nos mostrara un milagro, su poder, realizara un milagro fantástico. Ahí hay sectas de fe, creo, y espero, donde la gente está buscando por este tipo de milagros fantásticos, intrusión o implementación del poder de Dios que movería las cosas y mostraría una prueba. Miramos eso todo el tiempo y ese es el deseo, pero mira el poder de Dios que Eliseo revela. Mira el poder aquí en el verso 8 otra vez, verso 8, comenzando en el principio. Una vez cuando el rey de Siria estaba con guerra con Israel, consultó con su siervo diciendo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió un mensaje al rey de Israel:
procura no pasar por tal lugar porque los sirios van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que prevenirlo, él se cuidó de ir allí y esto no una ni dos veces. Aquí tenemos un encuentro, un conflicto entre el rey de Israel con el rey de Siria, y el rey de Israel es un apóstata. Y estos dos reyes, uno de los reyes, el rey de Israel, tiene mejor inteligencia que el otro. Él tiene un agente trabajando para él, quien de alguna manera sabe los planes secretos de su enemigo. Y ocurre que Eliseo le advierte al rey de Israel dice el texto, más de una o dos veces. Así que lo que tenemos aquí es un rey con Eliseo en su esquina. Y este rey, quiero subrayar que ve el poder de Dios. Él sabe quién es Eliseo y qué tipo de hombre es. Él ve el poder de Dios. Incluso él ha recibido bendición a través de este poder. Escucha las advertencias de Eliseo y entonces lo protege contra los ataques de Siria y de sus hombres muchas veces. Sin embargo, este rey se rehúsa a someterse a la soberanía de Dios. Él continúa como los demás reyes de Israel en Judá, haciendo lo que él cree que es mejor en sus propios ojos. Y el punto es, y quiero exhortarte de la manera que estoy exhortando mi corazón, cuando se trata de la soberanía de Dios, no es suficiente simplemente reconocer o simplemente conocer esto acerca de Dios. No es suficiente simplemente reconocer su autoridad sobre toda la situaciones y creación. Ni siquiera esto es verdadero del rey, ni siquiera es prueba de salvación si alguien se beneficia en alguna manera física del poder soberano de Dios. Lo que necesita pasar antes de que esa soberanía, esa autoridad, ese poder, es la voluntad, debemos doblar la rodilla ante la soberanía de Yahweh. Si no, nosotros, al igual que este rey, nos vamos a perder el propósito de nuestro Dios. Y sí, Él lo salva de que muera, pero Él no se da cuenta de eso. Regresemos al texto. Al igual que el rey de Israel, el rey sirio también oye hablar del poder de Dios obrando, en este caso contra él, a través de Eliseo. Comenzando en el verso 11 dice, y se enfureció el corazón del rey de Siria por este hecho, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me van a revelar quién de nosotros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Vamos a hacerlo claro, ¿ves lo que está pasando aquí? Lo mismo pasaría el día de hoy. Y el rey sospecha de un espía y él sospecha correctamente de un traidor dentro de sus hombres. Creo que tú y yo, si estuviera pasando esto, o si algún líder esto estuviera pasando, claro que lo lógico sería, hay un espía entre nosotros. De alguna manera esto está saliendo y alguien tiene que pagar. Este rey tiene sospechas y están persuadidos de sus propios hombres que son leales, y él acepta, creo, que el poder de Eliseo es la causa y decide que va a hacer algo al respecto. Mira al verso 12 otra vez, voy a leer y luego vamos al 14. Dice, y uno de sus siervos, Eliseo, le dijo que las palabras que tú le estás diciendo, a lo mejor esto es hipérbole, pero creo que el punto de Eliseo conoce los pensamientos y planes del rey antes de que los comparta con nadie. Y él los acepta, verso 13. Y él le dijo, ve a donde está para que yo mande y lo prendan. Y él le dijeron, él aquí está en Dohan. Así que mandaron un ejército y llegaron en la noche y cercaron la ciudad por la noche. Yo sé que aquí hay un elemento cómico en esta historia. Estoy intrigado que tenemos
estas fuerzas o este ejército, y el único que está dictando todo es Dios sobre todas las cosas, el Rey de Reyes. Pero hay algún tipo de comedia, porque mientras miramos esto aquí, es el rey sirio se dio cuenta que no puede derrotar al rey de Israel al menos de que él derrote a su hombre, el hombre de Dios, Eliseo, el que está revelando todos sus secretos al rey. El rey sirio sabe que no puede derrotar al otro rey porque hay este hombre que conoce todos sus planes secretos y todo lo que él ha planeado se le ha dicho porque sabe lo que va a pasar. Así que su gran idea es: me voy a deshacer de este hombre que conoce todo lo que yo planeo por adelantado. Si ves la comedia aquí, así que él tiene este plan: en vez de destruir a aquel rey, voy a ir por Eliseo, por él mismo. Y creo que esta estrategia secreta lo que va a hacer que verdaderamente lo va a agarrar de sorpresa. Vamos a ir de noche. De seguro no se va a dar cuenta. Esto debe de ser gracioso. Esta es una tremenda ceguera. Ver el poder, ver algo por lo menos inexplicable, y como lo hace esta noche, y persistir contra ello. Es la razón, si puedo hacerlo a nuestro tiempo, es la razón por la cual tú y yo no podemos argumentarle a alguien para que crea en el reino. Es la razón por la que tú y yo podemos persuadir con hechos las verdades de nuestro Dios y esperar que le torzamos la mano a alguien para que crean. No, ellos tienen que ver, ellos tienen que esperar que Dios sea esto que les cambie la mente. Recuerdo a Jesús 12:37 que dijo: a pesar de haber hecho tantas señales o milagros delante de ellos, estos milagros son evidencia de quién es el Hijo de Dios, igual con el Padre. Y a pesar de hacer todos estos milagros delante de ellos, todavía no creían en él. Juan 12:37. Eso pone mi frustración a un lado, porque yo quiero persistir en compartir con las personas y lo que pero a veces lo que queremos hacer o debemos hacer es orar para que el Señor abra sus ojos y reconozcan la soberanía de Dios. El segundo punto: Dios cumple su voluntad perfecta incluso a través de planes y acciones humanas malvadas. Otra vez suena como una verdad general que aceptamos, pero si tú ves el plot aquí y ves cómo hay tantas acciones y planes que están en oposición a los planes del Señor, quiero que nos demos cuenta que todos los personajes en la historia afuera de Eliseo son anónimos, no se les dan nombres, y creo que eso es importante. Solo Eliseo es nombrado, mientras él también, su título se le llama hombre de Dios, y es esa designación que lo hace claro y muestra cómo él debe ser la representación de la voluntad y el poder de Dios en medio de la guerra. El hombre de Dios está allí activo y trabajando en representación de Dios. Y a lo largo de la historia, la voluntad de Eliseo o la voluntad de Dios se encuentra con otros personajes con sus perspectivas y se ven obligados a cambiar. Parece, o el rey sirio que miramos, pero también pasa con el siervo de Eliseo. Se le da otra perspectiva. En el verso 15 dice, y esto es mientras el ejército sirio rodea la ciudad, entonces, y cuando él servía al hombre de Dios, se levantó temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad, y su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Quiero pausar, no me quiero mover muy rápido. Algunas de estas historias queremos mirar más detalles, pero podemos pausarnos y podemos mirar esta historia y pausar y tratar de entender que el llamado a su maestro es como una manera de decir que parece que todo está
perdido, temeroso, desesperado, y como si Dios no estuviera alerta a lo que está pasando. Pero en el verso 16 dice, él respondió, no temas porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y claro, aquí parecía que viene la experiencia que abre los ojos que Dios puede y muchas veces frustra los planes de los que están peleando en contra de Él. Él frustra los planes de aquellos que se oponen a Él y a su pueblo. Esto es lo que va a pasar próximamente, pero pausa y espera este momento de temor que este siervo está experimentando. Porque la historia se trata de al que está ciego dándole vista y a los que dicen ver que están ciegos, pero también, queridos, yo uso ese título, este es otro punto, pero lo quería hacer. Alguien dijo, no puedes llamar a una congregación si no los conoces, y yo espero mucho tiempo. Esto es una interrupción aquí terrible, pero la razón que yo digo eso es porque creo que cuando Juan usa esto en sus epístolas y está hablando a los que él ama, y por eso me refería de esa manera. No quiero brincar este punto aquí, pero bueno, queridos, es acerca de creer sin ver. ¿Recuerdas a Tomás que él no creería hasta tocar las cicatrices de Jesús? Y Jesús le dijo, bienaventurados los que no han visto y creen. Cada vez de que leo este pasaje, yo sé que es de nosotros. Bienaventurados los que no han visto y creen. Oh no, yo he visto, pero muchas veces tenemos que confiar en Dios. Creo que necesitamos esta perspectiva. Yo trabajé en un campamento y yo sé que esto es verdadero de ti, que la iglesia está tan interesada en ir a los campamentos, es porque es como escaparte, es retirarte de las cosas, es como un campamento para que tú puedas escapar a lo mejor las tentaciones del mundo, mirar algo nuevo, la creación del Señor, y allí encuentran otra perspectiva. Antes decíamos, miras una perspectiva en las montañas, pero en el valle es donde crece la fruta. Pero la idea se ha hecho un poco rara. Mi perspectiva de Dios no debe de cambiar basado en las circunstancias o en donde estoy. Yo quiero moverme a ese paso. No debe de cambiar si estoy en la iglesia o fuera de la iglesia o en la calle. Otro ejemplo, una vez hablé con un compañero que miré en la playa y al otro lado de la playa podías mirar un monte como tipo un volcán, como una erupción de un volcán. Y estábamos caminando ahí en la playa y él dijo, no entiendo cómo alguien puede vivir aquí y no creer que hay un Dios, porque yo vivo en Detroit. Allí puedes pensar que no hay Dios. Y yo entendí lo que él estaba diciendo, pero no lo entendí tampoco. Esa es la pregunta que quiero hacer. ¿Vamos a ser personas de cuáles las perspectivas están dictadas por las circunstancias o la verdad de Dios? Y ese es el punto que encontraríamos, y ese es el punto que los receptores de esta historia tenían que aceptar, porque están en exilio y van a mirar los ojos de alguien abiertos, y ya sea que eso pase para ti o para nosotros o para los que están en el exilio, ellos tienen que confiar y creer que Dios es verdadero sin importar las circunstancias. Otro salmo. Hemos estado en los salmos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Esa es la verdad. La respuesta es a nadie. Él es el Señor, es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? La respuesta es nadie, a nada. Así que cuando lo piensas, eso significa cáncer. Eso significa que no tienes que temer tu dolor. Eso quiere decir que cualquier persona que pueda amenazarte o tratar de lastimarte ahora mismo, eso significa la tendencia al pecado, el temer al pecado en tu propio corazón. Tú no tienes que temer el
clima político, terremotos o cualquiera de esas cosas, e incluso significa que no tienes que temer la guerra, que es lo que está lidiando David en el Salmo 27. Mi esposa, es interesante, estaba hablando de la guerra en Israel y no sabía de qué estaba hablando. Yo he estado alejado del mundo todo el día ayer y estaba metido en este texto y ya estaba allí esto. La guerra se acercaba para Israel y nuestros corazones podemos orar para que ellos no tengan miedo, que ellos pudieran reconocer a Jesucristo y no tener temor. Así que la verdad es que nosotros no tenemos temer porque Dios está a cargo. Y el tercer punto dice, los que están en Cristo disfrutan su protección invisible. Verso 17. Entonces, Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Este es la verdadera situación, pero si Dios decide no permitir ver los caballos y los carros del versículo 17, entonces tendrás que confiar en el hecho del versículo 16 y muchos de nosotros estaremos en esa posición. El ejemplo de Jesús en Mateo 26:53 es en contraste aquí, porque algunos dirían, si no hay carruajes, si no los veo, no están allí. Pero Jesús, cuando Pedro busca interferir y trae su espada, el Señor le dice que suelte la espada y igual como los ángeles y no haga nada y esté esperando con las 12 legiones que él podría llamar si fuera su voluntad, pero su voluntad era la cruz, su voluntad era la cruz. Esa era su perfecta voluntad. Y en verso 18 y 19 continuamos leyendo, cuando descendieron hacia los asirios, Eliseo oró al Señor y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo, este no es el camino, ni esta es la ciudad, sígame, y yo los guiaré al hombre que buscan. Y los llevó a Samaria. Creo que esto es tan interesante que ataque que usaron los ángeles. Fueron heridos con ceguera. Como quiera que eso se haya parecido como una luz resplandeciente, lo mismo se usa a lo que pasó con la historia de Lot en Sodoma y Gomorra. La misma palabra se usa allí. Y algunos dicen que fueron llevados a tal ceguera. Lo que sea que haya sido, debieron de estar incrédulos con lo que había pasado. Y también el serbio de Eliseo tuvo que haber sido sorprendido. Yo no sé cómo se miraba, pero me llevo dos cosas. Uno, los soldados tuvieron que hacer algún tipo de incredulidad que perseverarían en su pecado, pero haber sido herido con ceguera es obvio que estar ciego por un ángel no es una señal abrumadora de todo su poder. Esta ceguera debe de ser como simplemente una descarga eléctrica angelical. Un oficial preferiría, creo, usar una opción no letal, así que tienen una pistola eléctrica. Es preferible. Les permite a los atacantes tomar una decisión cómo quieren proceder una vez que han sido desarmados. Pueden detenerse o pueden persistir. Y en Sodoma, claro, persistieron. Y aquí Dios claramente les da una oportunidad para ver que ellos han ofendido, yo creo, un siervo del Señor. Han ofendido el cielo y tienen una oportunidad de arrepentirse. Podemos pensar con una ceguera como un castigo para arrepentirse, pero esperamos que los haya humillado a estos soldados o al rey de Siria también, para que admitieran la verdad, que han estado cegados todo el tiempo. Es interesante que estuvieran cegados y a través de esa ceguera pudieran ver
y parece que se están yendo hacia esa dirección. Pero bueno, vamos a ver, el cuarto punto es las advertencias de Dios al mundo que han sido escuchadas, están destinadas a ser escuchadas por aquellos que confían en Él. Verso 20. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: oh Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y vieron que estaban en medio de Samaria. Al verlo, el rey de Israel dijo a Eliseo: ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Y él respondió: no los mates. ¿Matarías a los que has tomado cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su señor. Entonces les preparó un gran banquete y después que comieron y bebieron, los despidió y se volvieron a su señor, y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más a la tierra de Israel. Y eso no quiere decir que el Señor nunca nos sorprende, porque estoy pensando que estos soldados van a tomar lo que merecen, pero aquí no es un ejemplo de su gran poder. Pero después de cegarlos y darles de vuelta a su vista, y él los perdona a estos hombres, sino que aparte de eso les da un gran banquete. Yo esto no esperaba que iba a pasar, es inesperado. Él protege a Eliseo y protege también a los asirios de la voluntad del rey opuesto de Israel. Él está listo para matarlos, pero él se somete a la voluntad de Eliseo, llamándole padre. ¿Qué haré? ¿Quieres que los mate? Y Eliseo, en autoridad sobre él como Dios, le dice que no, y él obedece. Lo que queremos que veamos en el contraste de la respuesta de Dios. Eliseo tiene esta poderosa protección alrededor de él, que no lo ve su siervo hasta que lo ve. El rey de Siria tiene gran razón de pensar que Eliseo es invencible, y sin embargo lo ataca, y después que el ejército recibe la vista, ven el poder y la gracia del Dios de Eliseo. Y el rey de Israel obedece, pero él no le obedecerá a Eliseo para salvar a su alma. Creo que esto es similar al mundo. Hay planes y propósitos y circunstancias por el encuentro con el hombre de Dios, pero tenemos que confiar en Dios, que a Él los traiga a sí mismo. Estoy pensando en los tiempos modernos y cómo Dios muestra su poder, y cómo el mundo está cegado, y cómo el mundo busca explicaciones físicas para todo lo que pudiera verse como el juicio de Dios. Yo estoy en un punto, yo recuerdo cuando cumplí 30, y desde entonces he estado mirando todo como disciplina de parte del Señor. A veces me tropiezo para llegar a ese punto y me pregunto por qué, pero cuando tenía 30 me lastimé una pierna, y yo sé que hay peores maneras de sufrir, pero la gente estaba diciendo muchas cosas de qué tan fuerte era mi pie, pero Dios así tan pronto me mostró esta lección, y Él continúa haciendo esto. Si reconoces que es la disciplina del Señor, el mundo lo rechazaría. La última cosa, escuché de un festival en el desierto que se llama Quemando al Hombre. No lo busquen, está horrible. No sé nada sobre eso, pero estaba leyendo hace poco de tiempo que ellos van a un desierto y hacen cosas locas, un tipo de ceremonia pagana, y vino la lluvia y estos estaban atorados en el lodo, no tenían comida, no tenían nada, no podían salirse. Creo que los carros todavía están atorados allí, y eso fue todo por el clima cambiante. Están leyendo. Pero nuestro Dios es soberano, soberano sobre los ciegos y los que ven. Que los que nosotros veamos
compartan con otros y oremos por otros, oremos. Te damos gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra, por tu verdad. Todo lo que yo haya dicho que no sea tu palabra, pido que sea olvidado. Te doy gracias por las historias, la narrativa y tu bondad para con nosotros, en mostrarnos tu poder en maneras dramáticas. Hemos visto eso. Hemos visto esto el día de hoy en una manera muy dramática en este milagro que tú hiciste y el cambiar el corazón de un hombre de piedra a carne. Y te pedimos que nos des vista para reconocer al Señor como nuestro Señor. Oramos por los perdidos, por nuestros seres queridos que aún están perdidos.